Hola, esta es la clase teórica que introduce la segunda unidad del curso de Forma Arquitectónica 2 del Instituto de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín. Vamos a encuadrar en esta segunda unidad de trabajo eh, una serie de temas nuevos, pero muy especialmente un ajuste de nuestra atención a una nueva escala de observación de los problemas que hemos empezado a analizar en la primera unidad. Si en esa primera unidad hemos tratado de entender la organización de la forma a la escala de la relación entre habitación y unidad de vivienda, tratando de reconocer sobre todo la manera en la que se manifiesta la forma en términos de organización geométrica, de huella material, de modos de habitar y atendiendo especialmente a los problemas de semejanza y diferencia, vamos ahora a concentrarnos en la escala que articula a la vivienda con el conjunto, entendiendo al conjunto como una edificación o un conjunto de edificaciones que involucran un número mayor o menor de viviendas, pero una buena cantidad de viviendas, con lo cual parte de esos mismos problemas de semejanza, diferencia, variación, van a reaparecer ahora bajo la atención que se pueda dedicar a la relación entre las unidades y el modo en el que se articulan en una unidad mayor. El problema vamos a tratar de estudiarlo especialmente a partir de tres atenciones nuevamente, que de nuevo, y mejor dicho, que en este caso en particular, van a aparecer separadas no como capas del mismo trabajo, sino como atenciones de los distintos integrantes del equipo. Esas atenciones que van a compatibilizarse y analizarse en el trabajo en conjunto, van a enfocar, por un lado, la atención hacia el problema de la modulación, que de alguna manera podríamos pensar que está más directamente asociado a los problemas de organización geométrica que quedaron enfocados en la unidad 1, pero cómo ahora esos problemas se manifiestan particularmente como organización general del edificio. Por otro lado, cómo a la huella material la podemos desplazar de alguna manera o reenfocar, especialmente en aquello que determina la identidad del edificio, sobre todo en su percepción exterior, que es la envolvente, es decir, el modo en el cual se delimita la forma y se reconoce respecto del contexto. Y por otro lado, la tercera categoría de atención serán los espacios comunes, es decir, todos aquellos espacios que exceden al problema de la unidad particular, de la vivienda como espacio propio, y que se organizan bajo formas de espacios integrales y colectivos dentro del edificio, que de alguna manera también refuerzan de algún modo esta condición de identidad del edificio. De la relación entre estas tres atenciones, seguramente va a emerger justamente esta condición de identidad del edificio, es decir, qué es lo que lo caracteriza, qué es lo que permite reconocerlo teniendo como una forma, a pesar de estar hecho de muchos elementos. Cómo funciona nuevamente el problema de la repetición, de la variación, de las relaciones de semejanza y diferencia. Y técnicamente, digamos, desde el punto de vista del desarrollo de los instrumentos, sí vamos a producir un cambio cualitativo muy importante, que es tratar de enfatizar la observación de todos estos fenómenos o estos comportamientos a partir de una visualización tridimensional, de un modelado tridimensional de la forma por medios digitales y una visualización de este modelado en modo de axonométrica. El primer campo de atención entonces es el que gira alrededor de la organización modular, cómo aparecen grillas estructurales, modulaciones de espacios o modulaciones de elementos constructivos, y cómo todo esto determina un andamiaje geométrico, rítmico, simétrico, que nos permitirá reconocer el comportamiento del edificio, sea cual fuera, ¿no? Con sus mayores o menores condiciones de continuidad y discontinuidad. En particular, vamos a tratar de reconocer
este, este comportamiento a través de modalidades de representación que pongan en valor sobre todo la función de la línea. Esto nos pone entonces frente al escenario de observar especialmente, por empezar, cómo se relaciona la forma general del edificio con la forma particular de cada una de las unidades, ¿no? Y tendríamos un primer campo de atención que es entender cómo las observaciones que hicimos sobre la geometría de las unidades converge ahora y se asocia con el comportamiento geométrico del edificio como conjunto. Este es, por ejemplo, el trabajo de Nazarena Prada que hicimos en el curso del año pasado, donde, por ejemplo, ella propone leer esta relación de modulaciones como modos de ensamblar elementos espaciales tridimensionales, conformando, fíjense qué irregulares se presentan las formas de las unidades y cómo están, sin embargo, encuadradas en una forma general regular, ¿no? O sea, cómo hay en el proyecto una tensión que determina una regularidad del contorno general, una rítmica, etcétera, para asociar y compatibilizar todas estas formas muy particulares de las unidades. Este tipo de problema, que es cómo reconocer la forma como una visualización de un volumen que tiene algún tipo de organización rítmica, de relaciones de partes, etcétera, bueno, es un tipo de problema que en general aparece muy regularmente en distintos trabajos de arquitectura, estudiado un poco a partir de esta relación volumen-línea, bajo la forma de la configuración general del edificio y las grillas que de alguna manera tienden a ordenar sus elementos, ¿no? Esto es un dibujo de Oswald Ungers para el edificio que desarrolla en Frankfurt en la década del 80. Y justamente Ungers se ha dedicado bastante a emplear este tipo de procedimiento de proyecto, que veíamos que también tiene una larga tradición, que viene de Durán, que viene del Renacimiento, que es emplear a la simetría sobre todo como un sistema de grillas regulares, tramas cuadradas, escala de cuadrados mayores en cuadrados menores, volúmenes prismáticos, pero en particular en el trabajo de Ungers, esto tiende a manifestarse en la forma de los edificios como un modo de pensar eso como una compatibilización de cualidades diferentes dentro del edificio, no recurriendo tanto a la idea de un edificio homogéneo, sino más bien un modo de establecer una organización general, que es la que está de algún modo determinada por esta grilla tridimensional, y un contraste de partes entre núcleos y núcleos de servicio y áreas útiles o cuerpos macizos centrales y cajas transparentes perimetrales que suponen además un tipo de contraste en la lógica de la modulación porque en particular se contrasta construcción húmeda con construcción en seco, por lo tanto una construcción que produce elementos muy continuos como muros o tabiques de mampostería o de hormigón revocados, etc. Y sistemas de cerramiento hechos de piezas industrializadas ensambladas como son los cerramientos de vidrio, etc. Como podemos intuir en estos bocetos para el concurso de viviendas en Roosevelt Island. Este problema de cómo pensar esta relación volumen y grilla, especialmente a partir del comportamiento del perímetro del edificio, del contorno del edificio, bueno, es lo que, por ejemplo, en el trabajo de Camila Godoy del año pasado, se desplegaba bajo esta idea de ahora llevar las grillas sobre todo al perímetro del edificio y tratar de usar el color, el espesor, como modos de identificar distintas clases de elementos y entender justamente cómo, por ejemplo, las losas que son de hormigón son líneas continuas dibujadas con línea negra, pero en este caso en el edificio de Herzog y de Merón en Basel, en Basilea, pero que las envolventes, por ejemplo, son elementos modulares ensamblados y por lo tanto emplean otros colores, desarrollan otros sistemas rítmicos,
y que además tienen variaciones entre sí, por lo tanto veremos variaciones de colores, etc. Esta técnica es una técnica que emplea de un modo especialmente interesante el arquitecto soviético Yakov Chernikov en sus fantasías arquitectónicas desarrolladas cerca de la década del 20, donde podemos ver que este trabajo sobre la grilla tridimensional y la descripción de la forma integral de los edificios llenos de articulación, de variaciones, de diferenciación de componentes, justamente un poco en esta lógica constructivista, donde es muy evidente que la forma del conjunto emerge del ensamble de elementos particulares, ¿no? Y justamente la lectura del conjunto surge del ensamble de las partes y no tanto de un volumen que lo contenga genéricamente. En esta forma, que como vemos es tan articulada, lo que hace Chernikov es pensar justamente en la variación, por ejemplo, del espesor de la línea, del color de la línea, para dar cuenta, por ejemplo, del modo de diferenciar la cualidad de ciertos elementos, su posición relativa en el espacio, y el modo en el que no solamente estos elementos operan en los cerramientos verticales, sino cómo se establecen relaciones entre los planos horizontales y los planos verticales, y cómo aparecen grillados ambos, en este caso sin poner en valor la función de la transparencia de la línea, ¿no? Pero podríamos pensar que estas líneas traten de describir el comportamiento de la forma con toda su condición de transparencia y desprendernos de la lectura exclusivamente del envolvente exterior e imaginar un modo de ver simultáneamente interiores y exteriores y entender, por ejemplo, como en este trabajo de Agustín Lio Grimaldi, también del año pasado, sobre el edificio de Moretti, el Girasole, en Roma, eh, cómo se relaciona, por ejemplo, la grilla estructural con los sistemas de grillas de las envolventes y cómo empezar a pensar estas compatibilizaciones geométricas. Hay de nuevo un uso del color para tratar de reconocer los contornos de las plantas en distintos niveles, los elementos estructurales, los sistemas de cerramiento y buscar qué lógicas geométricas de medición, de ritmo, compatibilizan toda esta diversidad de elementos en el espacio. Esto podría además ser estudiado con dibujos menos abstractos, menos estrictamente geométricos y imaginar que de alguna manera el problema de la grilla es un problema que también puede ser descrito indicando espesores y dimensiones de elementos en la medida que estos elementos estén suficientemente caracterizados. En este caso, este dibujo de Gropius para la colonia Torten en Dessau dibuja como el sistema, que es un sistema de repetición de viviendas, con envolvente y sin envolvente, como si uno estuviera viendo tres unidades en este caso, ¿no? Como una como completamente envuelta por los cerramientos exteriores, otra expresada sobre todo como estructura que se va elevando, donde uno ve las fundaciones de una de las viviendas o de la mitad de una de las viviendas a la derecha, ¿no? Después la elevación del primer nivel y después la elevación del segundo, y podemos ir reconociendo justamente cómo se modula y se eleva este sistema estructural, especialmente, y qué tipo de relación establece estructura y cerramiento, ahora no ya en un dibujo complejo de superposiciones, sino un dibujo desarrollado produciendo variaciones de la información que se da de cada módulo como una secuencia. Obviamente esto tiene que ver con la propia lógica de repetición del edificio y la posibilidad de producir una descripción de este tipo. También podemos pensar que este tipo de observaciones pueden migrar a través de la escala. Por ejemplo, en estos muy buenos trabajos gráficos desarrollados por Alex Ollero en el equipo de investigación de AIT, en el libro sobre 10 conjuntos de vivienda colectivas característicos del siglo XX, en particular cuando analizan la Cité de la Mouette en París, producen primero esta visualización de la organización de los edificios y su rítmica y esta grilla primaria, digamos, ¿no? Como de secuencia de bloques y sistemas de parcelamiento, torres, pabellones, edificios en Paine, etc. Pero justamente ese sistema es un sistema que opera a muchas escalas distintas, ¿no? Como no solo opera en esa organización urbana, sino que opera también en la lógica de la organización de cada edificio y además en cómo dentro de cada edificio se concibe la sistematicidad
de la disposición y combinación de sus distintos elementos constructivos, ¿no? Y entonces podemos saltar a otra escala en la que ahora observamos a las unidades y sobre todo la relación entre las unidades y las envolventes, y dentro de las envolventes los sistemas de modulación que determinan el ensamble de estos elementos, que también, digamos, entonces pueden ser reconocidos primero en este movimiento a través de la escala, ¿no? Como de lo más general hacia lo más particular, incluso hacia mayores particularidades para entender justamente la clave del sistema en la cual finalmente la explicación del problema de la modulación del edificio podría estar sintetizada en la descripción de los elementos técnicos de su propia fabricación, en la medida que justamente encontremos un modo gráfico de asociar y comparar su medida, su ensamble, sus modos de vincularse, como hace muy bien este trabajo analítico de Alex Ollero. El problema entonces de la modulación y la identidad del edificio a partir de sus sistemas organizativos geométricos rítmicos es un problema que puede ser estudiado, como veíamos, en términos muy específicamente tecnológicos y materiales, o también en términos compositivos un poco más abstractos, como lo hace Peter Eisenman en su trabajo sobre la casa Giuliani Frigerio, desarrollada por Giuseppe Terragni en Como en la década del 40. Este trabajo analítico de Eisenman encuadra en principio una visualización del edificio como conjunto, donde vemos que es un edificio que tiene organizaciones bastante variadas, ¿no? Donde las fachadas van cambiando en todo el contorno, no hay dos fachadas iguales, los sistemas rítmicos presentan ciertas regularidades, pero también muchos cambios que además se producen de abajo arriba. Y vemos justamente cómo la relación entre la identidad del edificio, el modo en que lo vemos en el exterior, va presentando caras cualitativamente muy distintas y además razonamientos, o mejor dicho, diseños respecto de cómo producir el contacto con el suelo, el contacto con el cielo, el giro en cada arista, que desarrollan una forma con un despliegue de relaciones bastante complejo, muy variado, ¿no? Eisenman pone en valor justamente que estas organizaciones tienen una estructura organizativa primaria, geométrica, rítmica, que tiene que ver con cómo justamente esos ritmos se orientan de modo diferente en distintas direcciones, como en una dirección ritmos más apretados, en la otra ritmos más espaciados, y finalmente la combinación de esos sistemas rítmicos verticales en ambas direcciones. Por ejemplo, una de las evoluciones de ese esquema genérico es que esos ritmos que veíamos como más seguidos en una dirección no se comportan igual en toda la profundidad del edificio, sino que mientras que son regulares en una de las caras, en la otra cara son regulares en la cara que aparece anotada C, 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 7 módulos iguales del lado izquierdo de la imagen superior, digamos. Del otro lado, el lado que vemos coloreado en la axonométrica de la izquierda e indicado en la axonométrica de la derecha, BA, 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 BB, es decir, una secuencia rítmica alternada hasta que finalmente se produce una repetición del ancho menor al final. Con lo cual empieza a haber una diferencia cualitativa entre los ritmos que, si bien tienden a ser parecidos, son distintos de un lado porque alternan anchos y angostos y terminan con una variación respecto de los otros que se mantienen regulares. Y a la vez, esos ritmos del lado en el que son regulares producen un cruce con los ritmos que vienen de las caras contiguas, ¿no? Que también veíamos se presentaban más espaciados. Esos ritmos de 3 más espaciados también tienen algunas cualidades distintas porque en un caso aparecen subdivididos en partes iguales, en el otro se produce un cambio
de patrón, donde hay un acortamiento, es decir, empieza a haber como variaciones rítmicas que Eisenman explica especialmente como modos, primero, de darle mucha autonomía a cada cara del edificio y integrarlos al mismo tiempo en una estructura tridimensional de secuencias rítmicas generales, pero también de ir organizando cada una de estas fachadas a partir de la lógica en la cual establece como cierto ordenamiento primario, digamos, y un modo de producir un giro o una articulación con la contigua. Entonces, vamos a ir reconociendo cómo estos ritmos que van encontrando cierta regularidad o cierto patrón alternado o semejante, cuando llegan a los extremos van produciendo alteraciones que son justamente los modos en los cuales se caracteriza la visión en escorzo del edificio y el modo en el cual ahora estas caras distintas se van poniendo en relación, como por ejemplo los lados cortos entre sí. Los dos lados cortos tienen este comportamiento muy asimétrico de tener como una fachada muy repetitiva con una faja vertical angosta en un borde, ¿no? O cómo estas caras a la vez trabajan como produciendo una profundidad de campo, de superficie, de superposición de planos, donde la fachada no funciona como una fachada plana, sino como nos muestra ese resaltado rojo, como una fachada en la que uno ve dos o tres planos superpuestos, como relieves, como literalmente como superposiciones en la definición de cada una de las envolventes. Y en algunos casos esa fachada se aplana un poco más y uno puede empezar a leer a la organización del edificio, como nos muestra este esquema, como la disposición de ciertos planos en posiciones relativas distintas en el espacio, ¿no? Como un plano frontal, un plano lateral y un plano horizontal a modo de alero encima. Pero bueno, todas estas observaciones que va desarrollando Eisenman en estos dibujos analíticos finalmente lo conducen a una interpretación general del edificio que tiene que ver sobre todo con cómo es toda esta estructura rítmica y sistemas de grillas producen particularmente una atención sobre la identidad de las envolventes, sobre cómo cada cara del edificio tiene este comportamiento como de plano muy complejo, con mucho espesor, con mucha variación en la caracterización de sus elementos, pero que sometido a análisis empieza a ser comprendido con lógicas muy precisas. Y esto puede ser visto en cada una de las caras, etc. Es decir, la comprensión de estas lógicas requiere justamente de un trabajo analítico donde visualizar todo aquello que a simple vista no se ve claramente, que es, por ejemplo, cómo aparecen estos problemas de superposiciones, giros, regularidades, alternancias en la organización de un edificio que a la vez se ve integrado como una forma con relieves, transparencias, etc. Por lo tanto, pareciera que no solo necesitamos atender al problema de cómo se definen estas lógicas rítmicas y estas grillas tridimensionales a partir un poco de la atención sobre la función de la línea, sino también cómo en esta forma de entender cuál es la identidad o la cualidad de la forma de un edificio, ahora, de este edificio como conjunto de vivienda, no como cada una de las viviendas, sino como una unidad superior, aparece esta idea de un envolvente que tiene cierta característica, que está definida de alguna manera por estos planos exteriores, y estos planos se enfrentan al problema de su continuidad de superficie, ¿no? Cuando decimos superficie, me parece importante entender un poco esta tensión entre el problema del plano, es decir, de esa forma de superficie que justamente es plana, se desarrolla en dos dimensiones y aparece delimitada por determinado tipo de rectas. El problema de la superficie más bien en estas formas de envolvente que se pliega, que rodea un volumen, que rodea un espacio y que empieza a tener continuidad entre distintas posiciones relativas en el espacio, ¿no? En este caso, las viviendas para estudiantes del Queen's College de Stirling tiene de algún modo en este dibujo, ¿no? La posibilidad de justamente señalar en esta axonométrica que está dibujada desde abajo hacia arriba, ¿no?
como si no hubiera cortado al edificio y lo hubiera puesto a flotar en el cielo, de entender justamente cómo a una estructura y a una lógica que se entiende bastante claramente cómo es su secuencia rítmica y su organización geométrica en esa visualización del plano de corte, ¿no? Uno ve la disposición de las columnas, la forma geométrica de ese muro primario que ordena el modo en el cual el edificio rodea el patio. Bueno, sin embargo, sobre eso se despliega una forma que se escalona de determinada manera, que tiene como una superficie transparente de vidrio hacia el interior de este patio y una superficie dominada por el comportamiento del ladrillo hacia el exterior, que toma los testeros, o sea, los extremos cortos y chatos de la forma, y todo el desarrollo de su cara externa, con excepción de unas especies de endijas y de una especie de linterna superior, que también son de vidrio y que de alguna manera suponen algún tipo de relación interior-exterior, etc. Podemos ver cómo además hay toda una atención sobre ver cómo justamente no se trata tanto de planos, es decir, de unas superficies que se van separando entre sí, como nos pasaba de alguna manera en lo que leíamos en el envolvente del edificio de Terragni, sino más bien de estas continuidades superficiales, ¿no? Que van de alguna manera rodeando al edificio y contorneando al espacio. Y esto dota al edificio de una identidad muy clara, o sea, es evidente que el edificio tiene toda una serie de cuestiones rítmicas, ¿no? No solo por la disposición de las columnas, sino cuando uno ve la disposición de las ventanas con ritmos regulares, pero también la disposición de estos ladrillos, que son ladrillos industriales, muy, muy rectos, bastante grandes, como tejuelas cerámicas prácticamente, ¿no? Que definen como una grilla finísima de disposición de elementos de revestimiento y cerramiento. Todo ello evidencia una organización geométrica muy rigurosa, pero aún así la percepción del edificio es fundamentalmente la percepción de cómo esta forma adopta una identidad por el modo en el que rodea un espacio y contrasta especialmente, ¿no? Al ladrillo con el vidrio, ¿no? A lo opaco y a lo transparente. Este problema de cómo encontrar un modo de proyectar la continuidad y discontinuidad de la superficie, es decir, no solo cómo la forma contornea un volumen, sino cómo al delimitarlo se caracteriza por comportamientos de superficie que, por ejemplo, varían, en este caso, de lo opaco a lo transparente, ¿no? Como nos pasa también con este edificio también de Giuseppe Terragni, que también está visto en estas axonométricas, en este caso desde abajo, ¿no? Y que, de nuevo, trata de explicar como la relación entre esas construcciones como de hormigón revocado y estas carpinterías que adopta por momentos la forma de unas ventanas, pero unas ventanas que después se vuelven ventanas muy corridas. Fíjense la lectura en el primer piso, de cuando la ventana llega a la esquina, ¿no? Se vuelve transparente, entonces uno empieza a ver a través de la ventana el contorno del balcón del segundo piso encima, ¿no? Y ya en la planta baja, como mucho más claramente, toda la diferencia entre los comportamientos opacos y transparentes de los elementos. Por lo tanto, el recurso de cómo explicar en este caso no solo la continuidad de la superficie modelando la forma, sino también cómo dentro de esa superficie se despliegan ciertas diferencias cualitativas entre los elementos opacos y los transparentes. Para este mismo proyecto hay toda una serie de estudios hechos por Terragni que, un poco como nos anticipaba Eisenman, ¿no? Están todo el tiempo tensando al problema del volumen con el problema de la profundidad y la articulación de la superficie, ¿no? O sea, la superposición de capas, los relieves, ¿no? La línea del frente de balcones y el segundo plano del volumen. O sea, como fíjense que la primera propuesta de proyecto, la del extremo izquierdo, presentaba un volumen liso y cómo progresivamente ese volumen va produciendo cada vez más resaltos, espesores, articulaciones, justamente pensando en cómo las superficies se pliegan, se superponen, pasan unas delante de las otras, se despliegan en el espacio, etc.
Este problema de cómo leer no solo el modo en el que la superficie define la forma del volumen, sino define su propia continuidad, aparece estudiado también de nuevo en este libro al que vamos a volver bastante regularmente a lo largo de la teórica, porque efectivamente desarrolla unos procedimientos analíticos, gráficos, que nos pueden resultar muy útiles. Volviendo entonces a los análisis gráficos de Alex Ollero para el libro de Amasté, podemos ver el caso del conjunto en Corso Italia, en Milán, de Luigi Moretti, donde, por ejemplo, ese volumen, que vemos resaltado en rojo, que corresponde a esta forma de unidades de vivienda asentadas sobre una base de un programa más complejo, más directamente vinculado a la calle, etc., vemos justamente que cuando parece un volumen muy macizo suspendido sobre el espacio, empieza a tener como un tipo de operación en el modo de abrir los aventanamientos que trata ese volumen cada vez más como superficie, como si tratara de un volumen que se corta con un cúter, como si uno lo tajeara, y al tajearlo se liberara una especie de modo de plegar la forma e ir abriéndola. Justamente lo que podemos ver es cómo esta envolvente, ahora, esta superficie, se va volviendo muy progresivamente cada vez más discontinua, ¿no? Pasa de ser un plano completamente continuo, una superficie continua, mejor dicho, a ir teniendo como unas rayitas, como unos tajitos que se van volviendo cada vez más grandes, hasta que en un momento se vuelven suficientemente grandes como para que pierda continuidad esa superficie y se abra y quede como destejida, ¿no? Esa operación como que aparece caracterizando esa faja en la cual vemos ese contraste entre la envolvente blanca y lo que en el dibujo analítico se presenta en color rojo. Si observamos ahora este modo de visualizar la forma del edificio, podemos ver que el comportamiento del envolvente guarda relación con todo un problema de la organización general, rítmica y espacial y programática del edificio, donde todos los locales principales del edificio aparecen abiertos por esa carpintería que vemos transparente hacia el lado contrario al de esta operación, y sobre este lado se vuelcan fundamentalmente las áreas de servicio y esta que aparece coloreada de rojo, excepcional y distinta, que son justamente las áreas comunes del edificio, es decir, el lugar en el que están los ascensores, los lobbies de piso, la escalera y el corredor que vincula todas estas situaciones para habilitar los accesos a las unidades por el lado contrario a la cara principal. Entonces, la variación en la expresión del edificio empieza a establecer una correspondencia entre la organización interna y la organización externa que, por ejemplo, una visualización de este tipo puede empezar a ser comprendida y articulada de un modo mucho más claro. Lo mismo nos pasa con otros bloques del conjunto de Corso Italia, donde ahora no ya esta forma puntiaguda que se vuelca sobre la avenida, sino esta que aparece más como en el centro de la manzana y a la que se accede a través de esta especie de calle interna. Bueno, estos bloques de nuevo distinguen el comportamiento del envolvente como momentos más rítmicos, más regulares, y unas excepciones que de nuevo aparecen resaltadas en rojo, que nuevamente tienden a corresponder con la posición singular de las áreas comunes. Es decir, aparece ahora un modo de entender como el problema de la continuidad y discontinuidad del envolvente, la relación entre estas especies de jardines de invierno, balconadas, balcones cerrados, áreas comunes, espacios interiores, y podemos reconocer en el dibujo, un dibujo, insisto, muy interesante desde el punto de vista de todo lo que nos permite pensar sobre cómo podríamos trabajar en nuestro propio análisis de los edificios, que distingue mucho, por ejemplo, el problema de los elementos cerrados, opacos y los transparentes, y cómo entender ahora estas secuencias donde ya el problema del envolvente no es un problema solamente de la superficie exterior, sino de la secuencia de superficies, o sea, cómo se van produciendo capas sobre capas que son las que determinan el comportamiento de estas envolventes.
En otro caso analizado en el libro podemos ver cómo este mismo problema de las envolventes ahora se extiende o se expande a una situación más interesante o más compleja, que es la de pensar que estas superficies son también las superficies horizontales y no solamente las superficies verticales, que también hay toda una serie de identidades o de cualidades que califican a la delimitación del edificio que pueden estar maximizadas proyectualmente, como el problema de la expansión interior-exterior a partir del uso de las superficies horizontales. Y este es el caso del proyecto de Jean Renaudí para el complejo Jean Hachet en París, hecho en el 75. El complejo justamente es un complejo especialmente aterrazado y estas terrazas verdes además tienen un nivel de altísima articulación entre interior y exterior, ¿no? Y esto entonces puede empezar a ser visto justamente a partir de estos modelos tridimensionales donde a los elementos se les asigna en el modelo digital el atributo del lleno y del vacío y el color a los exteriores verdes que se comportan a modos de terrazas o balcones propios de las unidades. Este simple criterio, que es el de asignar colores a los exteriores y variaciones de opacidad a los cerramientos, ya ordena de un modo muy importante la lectura de cómo se define la identidad de la forma y el contorno de la forma, y justamente cómo se multiplica esta idea del espesor y se despliega en muchas posiciones diferentes, ¿no? Como borde de terraza, carpintería, pared opaca. Es decir, el límite no queda reducido a un plano, sino más bien una secuencia de elementos. Eso obviamente como sistema aterrazado se vuelve bastante complejo y podríamos ver cómo en el análisis que produce el libro necesitamos empezar a desagregar toda esta forma tan irregular en una serie de unidades que son las unidades de vivienda para poder ir analizándolas una por una. Y ahí sí podemos empezar a entender muy bien cómo varían las envolventes de opacas a transparentes y cómo las transparentes van entrando en relación con las expansiones. Y entonces ahí entender justamente esta lectura del envolvente que se vuelve más clara en la medida que se vuelve más analítica, más desagregada, más comparativa, ¿no? Por lo tanto, no necesariamente, y esto me parece que es lo interesante que aporta este caso, el modo de entender la continuidad, discontinuidad, identidad de la forma general del edificio tiene que ver con dibujar exclusivamente una forma unificada, sino que si encontramos un modo de desagregarla y referirla, como sucede en este caso, donde aparece este dibujo del lado inferior derecho, en cada caso donde vamos localizando esa unidad en el conjunto, etc., podríamos, a partir de una visualización de situaciones particulares, ir entendiendo el comportamiento general del edificio. Y esto obviamente implica llevar adelante este recorrido pacientemente, ir reconociendo caso por caso, y a partir de este ejercicio de modelado tridimensional y de simplemente atribuir a unos elementos la condición de lo opaco, al otro lo transparente y el color y alguna incidencia lumínica, ya podemos comprender muy bien cómo se dan todas estas relaciones entre interior y exterior y se despliega toda esta lógica de esta muy particular modalidad de envolvente. Vamos a concentrarnos ahora entonces en cómo analizar la forma en la que también se determina la identidad de las cualidades formales de un edificio que funciona como un conjunto de viviendas a partir de la organización y el modo de describir los espacios comunes. No solamente entonces a partir de los criterios generales con los que se determina su grilla o sus sistemas de modulación y de medida, de compatibilización de medidas a partir de lo que podríamos entender como las cuestiones simétricas de ritmos, etc. No solo a partir de cómo su límite aparece definido por una superficie que caracteriza de alguna manera la identidad del volumen del edificio y el modo en el que se establecen las relaciones entre su interior y su exterior a partir de la mediación que determinan las envolventes y sus niveles de semejanza, diferencia, etc., sino también por la manera en la cual
el edificio adquiere identidad por la manera en la que se accede al edificio, por la manera en la que se circula por el edificio, por la manera en la cual todas aquellas áreas que no están determinadas por el corte que suele definir la puerta de la casa privada, digamos, caracterizan al edificio como tal y definen su forma. Esto tiene que ver con justamente todos los programas vinculados al acceso y la circulación, sean horizontales o verticales, al modo de además incorporar ascensores y dispositivos de movimiento, pero también al modo en el que se conciben las funciones de los espacios semicubiertos y descubiertos exteriores, patios, terrazas, etc. Podríamos pensar que la característica principal de los espacios comunes es justamente una condición espacial, ¿no? Es decir, no tanto una cuestión rítmica, no tanto una cuestión superficial, sino muy especialmente cómo se modela este espacio común y en este sentido cómo tiende a definirse como un volumen, es decir, como una forma de una cualidad tridimensional donde podríamos eventualmente imaginar el modo de traducir estos espacios a la forma, literalmente, del modelado tridimensional de algunos volúmenes. Esto es bastante habitual en muchas técnicas de notación, donde particularmente las circulaciones verticales se representan a modos de volúmenes, de cajas, de escaleras y de ascensores, como en este caso este dibujo a modo de diagrama más sintético del conjunto que ya habíamos visto de Corso Italia de Moretti, donde justamente en estos dos grandes bloques que habíamos empezado a reconocer a partir del tratamiento de las envolventes, el que aparece definido por los núcleos A y B y el que aparece definido por el núcleo C, podemos reconocer ahora cómo todo el conjunto tiene un sistema de circulaciones verticales que en general tiende a dejar este impacto en las envolventes, en la organización general del edificio, pero que además es el que establece su vinculación, o mejor dicho, la vinculación de cada una de las unidades con el espacio público, con lo cual podemos pensar que ese volumen es un volumen que da cuenta de una organización de continuidades y discontinuidades, es decir, de cómo ir de la calle a los halls y accesos y de ahí a las circulaciones verticales para llegar finalmente hasta cada unidad. Con lo cual, si se tratara efectivamente de unidad de volumen, requiere no tanto de este nivel de síntesis en reconocer que de lo que se trata es de identificar algún elemento, sino más bien de ver cómo a partir de este tipo de lecturas podemos ir más allá y empezar a reconocer todos los pasos, grados y transiciones que se determinan desde la casa privada hasta el espacio público. Hay también en el mismo libro un ejercicio muy interesante sobre el conjunto Justus van Effen en Rotterdam de Brinkmann, en el que de nuevo reaparece un poco esta idea del análisis a través de las escalas y cómo en las escalas más generales del conjunto podemos reconocer estos elementos verdes que funcionan como volúmenes verticales donde se concentran las circulaciones justamente que permiten ir de los niveles inferiores a los superiores y algunos equipamientos colectivos, pero también eso que aparece como calle elevada, una especie de cinta o de superficie verde a media altura del edificio, que nos permite empezar a entender algunas particularidades de este proyecto. Justamente el paso siguiente, acá vemos de nuevo este recurso que es producir un dibujo de una escala general y hacer esta especie de embudo de aumento de escala, ¿no? del dibujo que está abajo a la izquierda, en la escala menor, al dibujo que está arriba a la derecha, en la escala mayor, donde ahora ya con un nivel de atención un poco más acorde a esta escala mayor puede empezar a verse la organización de los bloques a partir de la distribución de las unidades, está este esfuerzo de separar las dos plantas inferiores de las dos superiores y entender que hay como un emblocamiento de a pares de pisos, porque justamente las unidades se tratan de dúplex, de viviendas desarrolladas en dos niveles, donde entre los dúplex inferiores y los superiores lo que aparece es como una especie de balcón corrido, que es en realidad una calle en altura, peatonal obviamente, por la que se accede a todas las unidades superiores. ¿Y cómo se enlaza?
esta calle en altura con los sistemas de patios es parte de lo que de algún modo tenemos que terminar de entender como problema organizativo de esta relación entre áreas comunes y áreas privadas, ¿no? Tenemos los patios, tenemos los accesos a estas circulaciones verticales y esta calle superior. Y esas relaciones pueden entenderse, por ejemplo, en este dibujo en el que, bajo el recurso del coloreado, pero también de la integración, por un lado, de la visualización de volúmenes de servicios comunes coloreados con colores verdosos y amarronados, como estos que vemos en el encuadre superior izquierdo, donde vemos baños centrales, lavanderías, servicios comunes, etc. Es decir, áreas donde se concentran usos colectivos y que de nuevo definen de alguna manera en sus atributos la cualidad del edificio también, pero fundamentalmente todo lo que aparece resaltado con este color verde más claro y más luminoso, en el que no solo vemos esta especie de lámina lineal de la calle en altura, sino también el modo en el que esa superficie se pliega bajo la forma de las escaleras, ocupando el volumen de las cajas de escaleras. Podemos a la vez producir un segundo salto de escala y empezar a ver justamente cómo se definen todos estos pasajes desde las situaciones más privadas de la vivienda a las áreas más públicas de la vivienda, donde aparecen no solo los lugares de estar vinculados a los accesos, sino también estas escaleras, balcones, que van produciendo un poco estas mediaciones entre la casa y el patio, ¿no? En los que cada vivienda expande y de alguna manera participa de toda esta vida colectiva, y la relación que se produce en la planta segunda con la calle elevada como punto de acceso y cómo se vuelve a desplegar el dúplex entre la segunda y la tercera. Este problema, como les decía, justamente pareciera que vale la pena entenderlo, no tanto como la ocasión de identificar estos elementos de circulación vertical o horizontal, sino más bien cómo describir con alguna capacidad analítica las relaciones que se establecen entre las situaciones propias y interiores de la vivienda y el espacio público. Cada proyecto, obviamente, tiende a organizar esto de determinada manera. Algunos efectivamente lo concentran en algunos espacios muy particularizados y muy identificados bajo la forma de volúmenes de servicio, etc. Y algunos, como es el caso de estas viviendas desarrolladas por Mireles y Tallabú, y en este caso analizadas por Agustina y Merito el año pasado en el taller de Forma Arquitectónica 2, se trata más bien como de secuencias bastante transicionales entre veredas y calles que pasan por adentro del edificio, que a la vez se articulan con plantas libres donde hay estacionamientos posibles de vehículos o expansiones del espacio público, y desde ahí accesos a áreas más públicas desde las que se sube a las situaciones más privadas de la casa en las áreas superiores. Esta idea de cómo encontrar un modo de producir un dibujo que no solo identifique elementos, sino también pueda permitir ir como de abajo arriba, de frente a fondo, etc. Bueno, será parte del tipo de atenciones que tendremos que pensar cómo desarrollar en cada trabajo. Este ejercicio, insisto en volver sobre los análisis de Alex Ollero en el libro de 10 historias sobre vivienda colectiva, porque justamente para cada caso aparecen algunos recursos un poco más apropiados para desarrollar estos asuntos. Por ejemplo, cuando toma el caso del Narconfin, el proyecto de Ginsburg para este experimento de vivienda colectiva en la Unión Soviética Socialista en Moscú, en la década del 20-30, vemos cómo justamente, bueno, podemos empezar a reconocer que el edificio, que es un bloque de viviendas en línea, reúne, sin embargo, toda una serie de particularidades respecto de producir viviendas realmente muy pequeñas, unidades con muy pocos equipamientos, y concentrar los equipamientos en un bloque independiente, que es el que vemos bajo la forma de un volumen más cerrado conectado por una especie de conector o puente en altura,
en el que justamente todos aquellos servicios que tienen que ver con cocinar a gran escala, comer, tener algunos lugares recreativos, etcétera. Bueno, todo aquello que no entra en la unidad, que queda reducida realmente a un módulo más pequeño, lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, lo que tiene que ver con un montón de servicios comunes, bueno, empieza a aparecer en elementos claramente identificables del edificio que no forman parte de los programas de la vivienda particular. El Narconfin, que así se llama este conjunto, tiene además toda una serie de investigaciones sobre cómo pensar la relación entre lo privado y lo público, justamente en el marco de la experiencia de este Estado inicial, comunista, de principios del siglo XX, a partir de la Revolución Soviética en Rusia. Bueno, es la oportunidad, por ejemplo, de cómo imaginar nuevos escenarios para la relación entre lo público y lo privado. Y esto justamente tiene que ver con cómo empezar a pensar que pueden aparecer unas especies de calles en altura, ahora interiores al edificio y no exteriores, como es el caso de la que veíamos en Rotterdam, que queden integradas al volumen del edificio, pero que permitan reconocer, por ejemplo, esta idea del espacio público incluso adentro del propio edificio, ¿no? Y estas calles de repente están en algunos niveles y no en otros porque el edificio también tiende a ordenarse a partir de algunas estructuras de dúplex, donde hay unos niveles de acceso a las viviendas en cierto espacio en el que aparecen como estas calles continuas comunes a todo el edificio que se meten adentro del bloque y cómo a partir de los accesos uno puede subir a las plantas o bajar a las plantas en las que se desarrollan las situaciones más privadas de cada vivienda, además de tener escaleras en los extremos, etc. Esto de nuevo puede manifestarse a partir de la expresión de relaciones de opacidad y transparencia, de cerrado y abierto, a partir de cómo asignar atributos al modelo tridimensional. De hecho, vuelvo un poco sobre esta idea porque me parece que parte de lo que vale la pena poner en foco en este ejercicio es cómo concebir el problema del modelado tridimensional en la representación arquitectónica a partir de estos problemas, no solo de cómo definir los elementos, sino que una vez definidos los elementos, con su medida, con su posición, asignarles comportamientos o atributos materiales que después permitan que en la visualización de ese modelo uno pueda empezar a reconocer cualidades de las partes ahora, ya a partir del renderizado, a partir del modo en el cual ese modelado tridimensional puede ser visto, y empezar a encontrar ahora recursos que en el AutoCAD 2D no se activaban de esta forma, no adquirían estas capacidades representativas y que vale la pena de alguna manera poner a prueba cómo podemos empezar a incorporarlas de un modo más integral y más analítico en nuestro trabajo. Esto de nuevo podríamos analizarlo a partir de la lectura de cada unidad y ver cómo estas calles públicas se intersectan de alguna manera o se intercalan en la estructura del volumen de vivienda privada, ¿no? Entonces podemos ver a la izquierda como una vivienda en triplex, ¿no? Uno puede acceder desde esa especie de calle-balcón en el piso superior en este caso, ¿no? Y desde ese nivel de acceso ir hacia arriba o hacia abajo a distintas partes de la vivienda, o en el caso del que vemos a la derecha, como podemos tener esta galería pública que no solo tiene este corredor, sino que tiene su propio balcón al exterior, como un espacio común a todo el edificio, donde los vecinos pueden encontrarse, y dialogar y establecer algún tipo de intercambio, y acceder a la vivienda que después de nuevo tiene una escalera que permite vincular la planta inferior con un estar bastante grande que tiene además una doble altura a la que dan en esa doble altura interior algunos espacios de dormir en el nivel superior, por ejemplo. Este problema de cómo articular las áreas comunes con las privadas y definir a la vez su integración a los problemas que ya veíamos de modulación, de envolvente,
También lo podemos revisar en el caso de este proyecto de Stirling y Gowan, el conjunto de viviendas en Preston, cerca de Lancashire, o mejor dicho, en Lancashire en 1963, donde podemos ver ahora, a diferencia de lo que nos pasaba en el edificio Florey de las viviendas de Oxford, eh, el conjunto de viviendas, de nuevo, un poco como nos pasaba en el edificio holandés o en el Narconfim, ¿no? Como desarrolla viviendas con cierta organización vertical que a la vez se apilan encontrando espacios públicos a media altura, ¿no? Entonces, todo aquello que en el edificio de Oxford, que veíamos antes de Stirling, tenía una envolvente muy continua y una alta identidad, digamos, y contrastaba abierto y cerrado a partir de las cualidades materiales. En este caso tiene un nivel de articulación mayor, las áreas de circulación públicas no se tratan como volúmenes, sino como superficies abiertas, y entonces aparece toda esta idea como de este balcón corrido en altura, vinculado con esta escalinata en el extremo, etcétera, que a la vez tiene que ver con un concepto organizativo del edificio que no solo tiene este tipo de sistema modular que podemos reconocer en toda la rítmica que se ve en plantas, secciones, plantas de techos, etcétera, sino que también tiene un tipo de concepto de envolvente que ahora no funciona como veíamos tanto en el otro edificio de Stirling, en el edificio Florey, donde los ladrillos rodeaban de alguna manera y se comportaban como una lámina plegada que a la vez se distinguía del vidrio, sino que en este caso se definen como planos escalonados, una secuencia de 3 planos con las cubiertas en el medio. Y de esta relación entre estos planos y los espacios que van dejando libres entre ellos aparece esta oportunidad de encajar esta calle elevada en determinada posición, ¿no? Entonces vemos cómo, por ejemplo, en un dibujo como este, que no es un dibujo muy abstracto, no es un dibujo como los que veíamos en los diagramas analíticos y los modelados tridimensionales del equipo de investigación de Amasté, sino que se trata de un dibujo que da cuenta con mucho detalle de los atributos de los elementos constructivos, de las dobles paredes de ladrillo, del modo de tratar la diferencia entre la cubierta, el entrepiso, las fachadas, pero podemos reconocer sobre todo este comportamiento de los planos verticales paralelos, el modo en el que se encaja, ¿no? Como la calle inferior de planta baja, la calle superior a modo de balcón entre la unidad inferior y las unidades superiores, la condición de los patios de expansión de las viviendas de planta baja, los balcones que se producen en las viviendas en altura sobre esos patios de planta baja en el contrafrente. Bueno, es decir, podemos, con un dibujo que solo representa un tramo, no representa todo el edificio, que no opera de un modo tan diagramático, sino que tiende a describir mucho a todos los componentes, incluso nos permite entender muchas condiciones espaciales, tecnológicas, etcétera, pero sin embargo es perfectamente elocuente para comprender cómo se establecen todas estas relaciones y transiciones entre lo privado y lo público a partir justamente de las áreas comunes, ¿no? Y justamente cómo aparece esta idea como del jardín común, el patio propio, el pasillo común, la terraza colectiva bajo la forma de la calle de acceso, y todos estos elementos, cercos, puertas, barandas, que definen justamente toda esta cadena o sistema de relaciones entre lo público y lo privado. También, en el caso de este muy lindo proyecto de Giancarlo De Carlo en Urbino, desarrollado en el 66, el Colegio de las Colinas, que además incluye todas las residencias estudiantiles, ¿no? Podemos ver al colegio arriba con esas formas redondeadas, como el edificio central, la institución que nuclea toda la actividad, pero después todo este gran conjunto de pequeñas casitas en las que viven los estudiantes, dispuestos, ¿no? En esta forma de colina, en Urbino, en esta ciudad encajada en las colinas en Italia, ¿no? Pero podemos reconocer, por ejemplo, que ahora la forma de las áreas comunes adopta justamente una condición muy particular,
que es esta idea como de estas especies de pasarelas escalonadas que van vinculando los distintos bloques a través de estas colinas ajardinadas, bajo la forma de estas láminas de hormigón armado que se van plegando y articulando con un comportamiento realmente muy superficial, ¿no? Como si tratara del pliegue de unas láminas que definen a las cubiertas, a los balcones terraza, a las pasarelas, y todas ellas van teniendo un nivel muy muy alto de continuidad, como si estuviéramos plegando cartoncitos que no se terminan nunca de separar entre sí, que están todo el tiempo integrándose de alguna manera y que justamente determinan todo un nivel de transición muy gradual y muy mediado entre la vivienda propia, los espacios colectivos en los que los estudiantes se reúnen en estas terrazas, conversan, charlan, escuchan música, etcétera, digamos, y cómo a la vez estas terrazas se convierten después en pasarelas que vinculan a los conjuntos de vivienda con el colegio. Esto que en esta axonométrica bastante sintética, dibujada a lapicera, de Carlo tiende a describir con este nivel de generalidad, de esta relación volumen-superficie. Después aparece explicado mucho más particularmente en este dibujo que solo describe los suelos comunes, ¿no? Es decir, por cómo se establece la relación entre no solo el colegio y las viviendas, sino otras áreas de la ciudad que son los modos de llegar al colegio, ¿no? Por la parte superior de la imagen, y cómo se accede de estas áreas urbanas al colegio, o se puede bordear el colegio por un lado o por otro para empezar a integrarse a un sistema de recorrido, ya sea desde adentro del colegio o desde los bordes del colegio, con todo el conjunto de las viviendas, que a la vez va escalonándose en vertical y en horizontal para acomodarse a la topografía, ¿no? Ese dibujo finalmente no traduce las formas de los espacios comunes y colectivos a un volumen, sino que lo explica más bien en este caso como una superficie, porque no se trata justamente de un espacio cerrado, se trata de este espacio articulado bajo la forma de pliegues, de láminas, pero que concretamente tiene su mayor identidad en el comportamiento de un suelo transitable y toda esta articulación entre suelos planos y escaleras, ¿no? El problema justamente de cómo pensar la secuencia de relaciones entre las situaciones más privadas y las más públicas en un edificio complejo, en este caso no ya en un edificio de vivienda, sino en la central para la televisión de China que proyecta Koolhaas con OMA hace no tantos años, eh, justamente requiere, sobre todo cuando el edificio adquiere cierta complejidad, de pensarlo como un problema especialmente desarrollado en el espacio, no solo porque las áreas comunes adopten la forma de espacios, sino porque su despliegue tridimensional vincula, por ejemplo, horizontales y verticales de modos que pueden ser analizados de manera muy particular. Por ejemplo, en este caso, los núcleos de circulación vertical definen una serie de plataformas a nivel inferior y a nivel superior del edificio, donde se concentran toda una serie de actividades públicas, comunes y determinantes del programa del edificio, y por lo tanto no se trata tanto como de ver cómo ir de la planta baja a los niveles superiores, sino cómo ir de los niveles más urbanos, públicos, de articulación del edificio en los niveles inferiores, a estos nuevos espacios públicos en altura, suspendidos a cierta altura, que concentran de nuevo algunos de los atributos más importantes de las áreas comunes del edificio, pero ahora en altura sobre estas plataformas horizontales. Entonces vemos cómo el dibujo trata de describir de alguna manera todo este movimiento de pliegues en el espacio, de los espacios comunes y de contraste cromático entre las áreas de circulación y los programas, ¿no? Los programas localizados, fijos y no circulables, ¿no? Pero a la vez esto podría desagregarse en
toda una serie de análisis de cuáles son las áreas comunes del edificio, las áreas más públicas de un edificio que justamente es un edificio público, y justamente podemos reconocer cómo se concentran. Podríamos empezar por la derecha y arriba en los estacionamientos, como este momento más general, donde de alguna manera se produce la primera transición desde la calle, donde acceden los vehículos, se detienen, alguien se apea y empieza a buscar el modo de acceder al edificio, ¿no? Y cómo a partir de ahí uno puede llegar a los halls y los núcleos verticales, pero después, bueno, cómo esas circulaciones verticales a la vez empiezan a vincularse con circulaciones horizontales en la tercera imagen superior a la izquierda, en lo que Oma llama bucles, es decir, ya movimientos que no son exclusivamente verticales, sino que son movimientos en el espacio que van plegándose, ¿no? Pero por otro lado empieza a haber toda una serie de programas que se concentran en los niveles inferiores, que también son públicos, vestíbulos, zonas de ocio, que podríamos pensar que se trata de las áreas más caracterizadas como comunes, que le dan de alguna manera cualidad a toda esta especie de basamento en forma de anillo que, que se apoya sobre justamente los estacionamientos. Pero después empiezan a aparecer también en vertical toda una serie de programas comunes importantes que tienen que ver con la administración o con algunos lugares de negocios, pero también especialmente abajo a la derecha, con las cafeterías o lugares para tomar algo y distenderse, o arriba a la derecha las áreas VIP, es decir, las áreas de descanso de parte del personal. Bueno, entonces todos estos lugares de descanso, de encuentro, que son de alguna manera espacios públicos y colectivos dentro del edificio, ya no se encuentran exclusivamente en la planta baja o arriba, sino en situaciones intermedias, y empezamos a necesitar producir una descripción un poco más articulada de todos estos elementos, para lo cual podemos recurrir a esta lógica de identificaciones cromáticas, transparencias y opacidades, uso de la línea para dar cuenta de la relación entre estos programas colectivos y los programas de uso más particulares. Bueno, es decir, el dibujo empieza a requerir varios niveles de información para poder dar cuenta justamente de cómo la condición de lo público en edificios como este empieza a dispersarse por toda la forma y a modelar la forma, no ya bajo la síntesis del volumen vertical o la calle horizontal en altura o lo que fuera, ¿no? Y incluso podríamos pensar como ya cuanta más información agregamos, eh, podríamos definir que hay una característica dominante del edificio, que es cómo las áreas comunes, públicas, o sea, las de estos usos predominantes del edificio, aparecen distribuidas en este volumen de formato bastante extraño, ¿no? Y cómo todo lo que hay en el medio de todas estas cosas, bueno, son aquellas áreas justamente menos públicas. Este dibujo, además, lo que nos permite es empezar a pensar que este análisis de lo público es fundamental en la medida que entienda cómo se establecen las relaciones con lo público, es decir, no ya con lo que es propio del edificio, sino lo que es la ciudad. O sea, cómo el edificio se relaciona con la calle, con el cielo, con las telecomunicaciones, es decir, con todo aquello que no es el interior del edificio, el programa cerrado del edificio, sino lo que determina su funcionamiento, en este caso, como central de comunicación, justamente de algo que determina de un modo fundamental la condición de lo público, que es la telecomunicación en este momento, ¿no? Pero bueno, este, este tipo de ejercicio analítico, ¿no? Vuelve sobre el problema de cómo modelar la forma, cómo pensar la función del volumen, cómo pensar la función de la línea, cómo pensar la función de la superficie, cómo a partir del modelado podemos tener, como nos pasa mucho con estos modelos digitales, la oportunidad de seleccionar capas, asignarle atributos, editar, desagregar, separar lo que estaba junto, producir distintos niveles analíticos a partir del mismo modelo. Hemos visto muchos dibujos muy diferentes desarrollados a partir del mismo modelo tridimensional,
agregando, quitando cosas, desplazándolas un poco, saturando más o menos los colores, apagando capas, ¿no? Y abriendo toda una capacidad de visualizar relaciones para comprender justamente cómo se despliega, por ejemplo, esta relación entre lo público y lo privado, el interior y el exterior y los distintos programas del edificio. El edificio además tiene toda una serie de cualidades que son muy interesantes, muy particulares en el tratamiento de sus envolventes, en el tratamiento de sus lógicas organizativas extensivas. Y podríamos ver cómo desde el punto de vista de sus grillas es fundamental entender cómo darle forma a una estructura tridimensional que sea capaz de mantener volando esta especie de volumen plegado en el espacio, amensurado, en esquina, ¿no? Que se sostiene en dos torres que a la vez aparecen apoyadas también o en todo caso contrapesadas por un basamento que nos permite leer a este edificio como esta especie de bucle en el espacio, ¿no? Que además está atravesado por un espacio vacío, pero que bueno, que podría ser representado, por ejemplo, por todos estos sistemas de grillas, que son en particular además, en un modelo digital, susceptibles de contener otros niveles de información que permitan, por ejemplo, documentar el análisis estructural y entender los niveles de solicitación de cada uno de los elementos y avanzar en el diseño de su cálculo, etc. Pero podemos pensar que además lo podríamos leer un poco más estrictamente en términos materiales y ver cómo esta estructura, no ya vectorialmente, sino con dimensiones, con medidas, con descripción de encastres, puede ser entendida también, no solo como todos esos volúmenes programáticos, sino también como una grilla tridimensional, compleja, regular y variable al mismo tiempo, ¿no? Que es capaz de desarrollar esta estructura en el espacio y estabilizarla, pero además de establecer un sistema de modulación que va a regular a todos los demás elementos, incluyendo los cerramientos, que tienen además atributos muy particulares porque justamente esta idea del edificio envuelto en láminas transparentes, bueno, como sabemos, a Koolhaas le ha interesado mucho este problema de la tensión entre lo transparente, lo translúcido, lo opaco. Aparece la idea de poder proyectar sobre el edificio, que el edificio además pueda permitir comunicar cosas. Hay tecnologías que permitirían introducir no solo proyecciones, sino literalmente pantallas en estas envolventes. Bueno, se abren toda una serie de escenarios respecto de cómo pensar, ¿no? El comportamiento de la superficie, cómo pensar el comportamiento de la superficie en el sentido de la envolvente como lámina, ¿no? Y toda esta capacidad de contener proyecciones, colores, atributos en esta envolvente. Por otro lado, el problema de la estructura tridimensional bajo la forma de la grilla. Por otro lado, el problema de los programas bajo la forma del volumen. Es decir, todo este modelado requiere mucha atención a cómo emplear estos atributos y estos paradigmas de la geometría, ¿no? La línea, la superficie, el volumen y en cada uno de ellos la transparencia, el color, el espesor, la opacidad, la condición de superficie brillante o mate, digo, todo lo que nos permita parametrizar la información para visualizarla y comprender el comportamiento de la forma del edificio, ¿no? Vamos entonces a poner en foco la actividad que vamos a llevar adelante, que como les anticipábamos, se va a enfocar en esta escala de relación vivienda-conjunto, va a tratar de trabajar sobre esta relación entre grillas, envolventes en términos superficiales, espacios en términos de volumen, pero también en el modo en el cual cada una de estas atenciones puede ajustarse en cada caso en función de aquello que queremos representar. Vamos a hacer efectivamente dibujos analíticos de estos casos de estudio con los que venimos trabajando. Esta vez los vamos a hacer incorporando la cuestión de los modelos 3D desarrollados digitalmente. Para eso hemos preparado unos apuntes que desarrolló Mauro
y que nos van a permitir entender cómo seleccionar de alguna manera el mejor uso de distintos programas para el modelado tridimensional y cuáles pueden tener ciertas capacidades y cuáles pueden tener otros. Por otro lado, de esos programas hemos seleccionado algunos tutoriales que los pueden asistir para empezar a tener las primeras herramientas para abordar el problema del modelado tridimensional. Como hemos visto, el trabajo de modelado de estas formas puede ser bastante progresivo, puede partir de organizaciones muy simples y tratar de ir encontrando la manera de dotarlas de mayor complejidad progresivamente. Por eso vamos a tratar de hacer pie en estas matrices geométricas muy sencillas, el uso de la línea, el uso de la superficie o el uso del volumen. Y a la vez tratar de entender cómo a partir de ese ejercicio de modelado podremos después asignarle ciertos atributos a los elementos modelados para optimizar su visualización y potenciar el análisis de lo que estamos estudiando de la mejor manera, afinando la condición de los atributos en términos de espesores, colores, transparencias, etc. Como les decía, el trabajo práctico 2 a desarrollar en equipo va a tener un dibujo por cada integrante del equipo. Partimos de la idea de que los equipos son de 3 estudiantes y por lo tanto vamos a producir 3 dibujos, uno cada uno. Esos dibujos los vamos a llamar despieces, porque ningún dibujo tiene la obligación de dar cuenta de la totalidad del edificio. La idea de qué seleccionar del edificio, cómo seleccionarlo, es parte de lo que hay que decidir y reflexionar en cada caso a partir de lo que ya saben de los edificios, lo que ya han estudiado en los edificios y lo que vamos a estudiar en el desarrollo de este trabajo práctico. Y lo que tendrán que hacer, lo que haremos juntos, es cómo entender esta relación entre cada uno de los trabajos dentro del equipo para reconocer cómo entre los tres son capaces de asociar y compatibilizar las unidades de viviendas con esta unidad mayor que constituye el edificio, ¿no? Y cada uno analizará uno de estos temas, o la organización forma de las grillas, o la continuidad de las envolventes, bajo la forma de particularmente la continuidad de superficie, pero como veíamos en el dibujo de Stirling, perfectamente uno podría hacer un dibujo de sección, de elementos, sin necesidad de reducir todo a elementos tan abstractos, pero podemos, si el nivel de síntesis que necesitamos y los rudimentos de aproximación al modelado tridimensional así lo requieren, producir una síntesis muy alta de estos materiales y empezar por producir efectivamente líneas, superficies, elementos realmente muy sencillos. Y el tercer caso, ¿no? La organización de los espacios comunes y su articulación con el exterior, en principio bajo la forma del volumen. Como les decíamos, cada uno desarrollará un modelo 3D correspondiente al despiece que a cada uno le competa. Esto vale la pena que lo decidan a nivel del equipo, quién va a trabajar en cada una de estas tres variables. Y fundamentalmente cómo avanzar de la construcción del modelo tridimensional a la posibilidad de visualizarlo en una hoja 3 en escala a partir de un proceso que les vamos a proponer que involucre una edición, es decir, exportar el modelo bajo el formato PDF o lo que sea a un programa que permita ya con esa visualización abordarlo como imagen y elegir cómo colorear, cómo poner en valor espesores, etcétera, si hiciera falta, si la interfase directa del modelo a la visualización no es lo suficientemente controlada o precisa como para poder obtener una buena visualización de los elementos y sus relaciones. Bueno, podemos dedicar el tiempo que nos queda de estas primeras 2 horas de clase hasta la videoconferencia que vamos a tener ahora a las 11, que puedan contestar el cuestionario de la clase y que puedan empezar a revisar
los tutoriales que arrimamos y el apunte para empezar a abordar el trabajo sobre el modelado tridimensional. Seguimos en el taller.